Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Coyo, soy estudiante de la institución educativa Ana Josefa Morales Duque y en el área de tecnología e informática vengo a presentarles mi webinar acerca del fracking. Bueno, en este webinar aprenderán qué es el fracking, aprenderán el proceso del fracking y verán algunos argumentos y debates acerca del fracking. También llegaremos a una conclusión. Entonces, empecemos. ¿Qué es el fracking? Bueno, el fracking, como ven, está en inglés, que en español quiere decir fracturación hidráulica. Fracturación porque se fracturan unas rocas llamadas esquistos, el cual contiene minerales o hidrocarburos. Y hidráulica porque se utiliza agua en el proceso. Pero bueno, les voy a mostrar una imagen acerca de cómo es el fracking. Bueno, como pueden ver aquí en la imagen, esta es la infraestructura para el fracking. Entonces, como les digo, la definición es que es una técnica de fracturación hidráulica. Bueno, hay un dato que es que el fracking consume bastante agua. Por ejemplo, el volumen de agua utilizado en la fracturación hidráulica depende del tamaño del pozo, pero se calcula que oscila entre los 10 y 15 millones de litros, es decir, 10 veces más agua que en el modo convencional de extracción, o sea, como se hacía anteriormente. Les voy a mostrar cuál era el modo anterior. Como pueden ver en la imagen, verán que en la parte izquierda está el modo convencional y en la parte derecha está el fracking, el método del fracking. Bueno, como pueden ver en el método convencional simplemente era un pozo vertical hacia abajo, el cual no utilizaba tanta agua porque básicamente no había tanta presión, pero en el fracking sí hay bastante longitud en los tubos y sí es necesario bastante agua. Bueno, aparte del modo convencional, les quiero enseñar cuál es el proceso del fracking. Eh, pero pues primero unas palabras claves, el cual es hidrocarburo. Entonces les voy a enseñar qué es los hidrocarburos. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Entonces también los esquistos, que los esquistos son unas rocas, bueno, constituyen un grupo de rocas caracterizados por la preponderancia de minerales y que favorecen en su fragmentación en capas del gas. Pero bueno, el fracking o fracturación hidráulica es una técnica de extracción que consiste en fracturar estas rocas llamadas esquistas y tienen petróleo y gas atrapado en su interior. En el proceso se combinan dos técnicas, perforación horizontal, como ven en la imagen, y fracturamiento hidráulico, que es donde se fracturan los esquistos. Bueno, eh, vamos a ver cuál es el proceso del fracking. Como pueden ver, bueno, se utiliza agua, se utiliza arena y sustancias químicas. Por eso es que la gente hace controversia acerca de este tema. Se hace controversia ya que principalmente se consume bastante agua, bastante líquido. Y ese líquido, cuando terminan de hacer el proceso, entonces queda inutilizable. O sea, ni siquiera serviría para absolutamente nada. Entonces ese líquido que utilizan en el proceso del fracking simplemente lo ingresan en un pozo, en otro pozo y lo dejan ahí. Entonces, bueno, eso es también por eso es que hay bastante controversia. Vamos a ver más imágenes. Bueno, aquí vamos a ver más, en esta infografía vamos a ver mejor el proceso. Se introduce a presión millones de litros de una mezcla de agua, arena y químicos a través de una tubería de acero. Entonces dice que el agua y la arena constan de un 99,5% y las sustancias químicas del 0,5%. Pero bueno, esta infografía no es tan objetiva porque también hay datos y hay argumentos en el cual empresas
no, no cumplían con los requerimientos para hacer el fracking. Entonces utilizaban más sustancias químicas porque, como ven, o sea, para la fuerza que se necesita para devolver todo esos gas y todo ese petróleo, se necesita bastante presión. Entonces únicamente la arena sirve para romper, para romper el, el esquisto. Pero las sustancias químicas son las que ayudan a impulsar el agua. Y como son sustancias tóxicas, entonces pues ese agua queda inutilizable. Bueno, vamos a ver. El segundo paso es que el líquido produce una fracturación de las rocas porosas liberando gas shale. Entonces ese gas shale es el que sale a la superficie otra vez y se utiliza. Bueno, por ejemplo aquí dice que el hidrocarburo producido se traslada hasta la superficie para su almacenamiento y posterior procesamiento. Bueno, entonces así se utiliza. Entonces aquí nos dicen cuáles son las consecuencias del medio ambiente. No leí la definición porque ya la sabemos. Las consecuencias dice que puede ser problemas de sostenibilidad del agua, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación acústica, contaminación de... O sea, imagínense el ruido que provoca esto y claro, hay gente viviendo cerca en esos alrededores. Contaminación del agua, evidentemente, contaminación atmosférica. ¿Por qué atmosférica? Porque no solamente en el proceso, sino que para hacer el fracking se necesitan muchos trabajadores y se necesita bastante maquinaria. Y como ya saben, esas maquinarias queman combustibles fósiles y ese combustible emana CO2. O sea, bueno, esa maquinaria emana CO2 y ya sabemos que el CO2 es malo para el medio ambiente. También impacta al ecosistema, como acaba de decir también. Entonces vamos a ver más imágenes. Como ven, esta de más o menos de ese tamaño es la infraestructura del fracking. Y bueno, aparte de que es ruidosa, se necesitan muchos empleos. Pero bueno, también vamos a hablar de las opiniones. Ahora sí comencemos con los argumentos y debates. Ya que sabemos del proceso, pues bueno, vamos a recalcar primero bien el proceso para que aprendan cómo es el proceso del fracking. Bueno, vamos a poner otra imagen. Bueno, dice: los tres ingredientes principales en la extracción de petróleo mediante el fracking cumplen tres funciones distintas. En primer lugar, el agua se encarga de fracturar las rocas de esquisto en las que se encuentran atrapado el gas natural. La arena se encarga... O sea, el agua, como aquí dice, se encarga de fracturar las rocas de esquisto. Entonces esa es la función del agua. Y la arena, esta se encarga de que estas rocas no se vuelvan a juntar hasta que el proceso haya terminado. Y las sustancias químicas son las responsables de disolver los materiales para liberar el gas. Entonces, como les dije, las sustancias químicas sirven para que el gas emane, o sea, para que se disuelva y para que se pueda liberar. Bueno, pues ya sabemos que una vez acaba de llevar el proceso, se hace el procesamiento. Bueno, ya dijimos el volumen de agua que se utiliza, ¿no? Dice aquí que son necesarios 25 vagones de arena en promedio para fracturar un yacimiento. Eso lo dijo y eso lo calculó Brian Shinn, que es el presidente ejecutivo de US Silica. Dice también que las empresas están empezando a experimentar con el uso de cantidades incluso mayores de arena, imagínense. Algunos de los químicos utilizados, pues esto no trata de química, pero pues voy a mencionar algunos de los químicos utilizados, que son el ácido hidroclórico, cloruro de sodio, policrilmidia, lenglicol, sales de borato, bueno, en fin, el ácido cítrico. Estos químicos son bastante tóxicos para el ecosistema y obviamente ellos no se pueden arriesgar a la gente, y por eso ellos argumentan que mediante este proceso en los laterales se hace una pared de cemento para proteger y que ese gas y esas sustancias químicas no afecten el agua, porque también hay agua debajo de la tierra, ¿sí me entienden? Hay yacimientos de agua debajo de la tierra, no solamente petróleo,
¿Y qué es lo que pasa? Que digamos, si llega a haber una escasez de agua, entonces se hacen perforaciones en la tierra y se obtiene agua. ¿Qué es lo que pasa? Que el fracking puede tener fugas, esas tuberías pueden tener fugas y pueden contaminar el agua. Si contaminan el agua, no se puede utilizar. No se puede utilizar. Ni inclusive intentando limpiar el agua, no se puede utilizar. Entonces, ahora sí vamos a ver las opiniones, porque eso es muy importante. Más que todo, argumentos. Dice que empecemos con las ventajas, evidentemente. ¿Por qué es que los políticos hablan tanto de ello? Los países quieren utilizarlo. En algunos países está prohibido, imagínense. Pero bueno, la ventaja y la mayor ventaja es la obvia, que mejora la economía. Y es obvio porque si no las empresas no intentarían hacer ese negocio. Porque el fracking ha estado ayudando a la economía de los Estados Unidos porque desde que el gobierno comenzó a utilizarlo para excavar petróleo, las reservas de petróleo y gas del país aumentaron drásticamente. Es obvio. Hoy en día los Estados Unidos no son tan dependientes de los países productores de petróleo como lo eran antes. Además, el fracking hizo posible que el país no dependiera de Rusia para obtener gas natural. Eso también ha hecho posible que los Estados Unidos se conviertan en exportadores de petróleo y gas natural en el futuro debido a los beneficios del fracking. Entonces todo el fracking hace eso, imagínense. Reduce las emisiones de carbono. Aquí también tengo que hacer un paréntesis, pero bueno, a diferencia de los gases peligrosos provenientes de la quema de combustibles fósiles, como ya saben que son de los carros, el fracking es más respetuoso con el medio ambiente. Dicen, los partidarios sostienen que este proceso no solo suministra electricidad y es abundante, sino que también es una mejor alternativa a los combustibles fósiles, ya que la práctica solo se traduce en menos emisiones de carbono. Es decir, que el gas lo extraen sin necesidad de quemar los combustibles fósiles. Además, proporciona gases naturales suficientes para abastecer al país hasta que el mundo pueda obtener suficiente suministro de fuentes de energía renovable como el sol y el viento. Pues bueno, eso de la energía también es un tema muy importante, pero hoy en día se están viendo energía eólica, energía solar, que son muy importantes esos campos y hoy en día solamente están pensando en el fracking y los hidrocarburos como el único elemento que se puede utilizar para la generación de energía, pero no, hay bastantes. Lo que pasa es que las empresas están diciendo invertir en otras. Ahí es donde hago el paréntesis. ¿Por qué? Porque miren, dice que a pesar de que la aparente reducción de las emisiones de carbono provocadas por el fracking, o sea que es menos, se reduce las emisiones de carbono, aún existen contratiempos como la contaminación del agua y el ruido, como les había dicho. El fracking en sí no puede estar emitiendo carbono en el aire, o sea, literalmente no puede estar emitiendo carbono en el aire, pero los 400 camiones cisterna que están en las carreteras yendo y viniendo del sitio aún queman combustibles fósiles y emiten carbono. ¿Sí me entiende? Ese es el paréntesis que quería hacer. Y además, las personas que viven en el perímetro del sitio, o sea, cerca donde se hacen el fracking, o sea, las personas que viven cerca del perímetro también son sometidas al ruido causado por la perforación. Imagínense, es un ruido terrible, bastante ruidoso. Y también a las emisiones de gases provenientes de los petróleos. Esos camiones cisternas también son inflamables y en caso de accidentes son posibles de explosiones y muertes. Imagínense, o sea, el gas, o sea, viviendo cerca de donde se hace el fracking hay un peligro. Y todavía querían hacer fracking aquí en Colombia. Ya obviamente hay referendos que hicieron que votaron por el no, porque no se utilizara el fracking. Pero bueno, querían. Pero bueno, es que aquí Colombia es muy rica naturalmente en los páramos, hay bastante agua, entonces no le conviene al país así genera ingresos. Como ya les dije, se desperdicia agua, contamina el agua, no es saludable para los trabajadores. ¿Por qué? Porque dice que hay más de 600 químicos cancerígenos usados en la mezcla de líquido de fracturamiento y esto puede afectar la salud de los cientos de trabajadores empleados en los sitios de fracking. No todas las compañías cumplen con las reglas y las regulaciones cuando se trata de seguridad en el lugar de trabajo y los propios trabajadores tampoco están usando equipos de protección personal porque a algunas les resulta incómodo usar guantes o simplemente no les importa usarlos. Bueno, aquí hago un paréntesis. Esto no es general, no es una generalización, simplemente es que hay empresas o hay compañías que no cumplen con esas normas.
al igual que en todo. Bueno, que también hay otra ventaja, que baja el petróleo. ¿Y qué pasa que baje el precio del petróleo? Que la principal desventaja del fracking es que afecta el precio del petróleo a nivel mundial. En concreto, este tiende a bajar. La razón es que al usarla, el país se vuelve enérgicamente independiente, es decir, que él mismo puede utilizar de su propia energía gracias al fracking. Y al mismo tiempo extraer mayor cantidad de petróleo, imagínense. Entonces, ¿qué beneficio? Pero esto ha impactado de forma negativa en países netamente exportadores de petróleo, como Venezuela, Rusia y Arabia Saudita, por citar algunos casos. Entonces, esto es realmente bastante eh, polémico. Entonces, también, como les dije, la gestión del agua residual, o sea, cuando terminan de usar el agua, dice que el fluido de los retornos del fracking contiene las sustancias químicas utilizadas, obviamente tóxicas, en el fluido de la fractura, y además contienen metales pesados y sustancias radiactivas como radón, radio o uranio. Imagínense. Que si buscamos en Google de esas sustancias químicas, pues sabremos que son bastante tóxicas, que retornan a la superficie, es decir, que a la superficie retornan todas esas sustancias químicas. Millones de litros de agua contaminada que habitualmente en Estados Unidos lo que hacen es inyectarla en el subsuelo. O sea, como les dije, simplemente inyectan ese agua que no sirve en el subsuelo, y cuando no es posible se pasan a plantas depuradoras de la zona que no suelen estar preparadas para este tipo de contaminaciones. O sea, quieren depurar el agua pero no están preparadas para ese tipo de contaminaciones que tienen bastantes químicos. Entonces, bueno, también contaminación de aguas subterráneas. Aquí era lo que les decía, que la industria se empeña en decir que el origen de este gas es natural, cuando antes la llegada del fracking no pasaba. Pero un estudio de la Duke University de Durham, o sea en Carolina del Norte, publicado en mayo del 2011, ha demostrado que las contaminaciones del metano en viviendas cercanas a pozos de los estados de Nueva York y Pensilvania tienen su origen en las exportaciones de gas de pizarra. El caso más grave reportado fue el de la explosión de una casa por contaminación del metano de sus cañerías y sótano en el estado de Ohio en 2008, como se recoge en el informe del Parlamento Europeo publicado en junio del 2011. O sea, estas son fuentes seguras, son fuentes serias. Y además también son estudios por la Universidad de Carolina del Norte. Entonces imagínense, o sea, obviamente las empresas no van a hablar de las cosas negativas del fracking, porque entonces perderían apoyo social o popular. Entonces, como ya dijimos, todo eso afecta. Entonces, resumamos un poquito. Vamos a resumir para verificar que ya se sepa el fracking.